para que la vea yo, para que me escuche. Ah, pero ya se va a transmitir, ¿verdad? Hola, Moni. ¿Empezamos ya? Ay, no te escucho casi. Ah, ¿podemos comenzar ya? Sí. No te escucho casi. ¿Podemos comenzar ya? Sí. ¿Ya, Toño? Bueno, hola, muy buenas tardes. A nombre de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, quiero agradecer la presencia de todas y todos para presenciar esta videoconferencia. Asimismo, agradecemos la presencia de nuestra ponente del día de hoy, a Mónica Lara Pérez, quien es coordinadora del componente del área de trata de personas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito, y quien el día de hoy nos expondrá el tema de derechos humanos y la trata de personas. Me gustaría comentarles que la organización de estos espacios académicos tiene la finalidad de generar la oportunidad de analizar de manera abierta y plural temas fundamentales para el desarrollo de temas de interés dentro del ámbito de los derechos humanos. A continuación, me permito leer la síntesis curricular de nuestra invitada. Mónica Lara es maestra en Economía Internacional por el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Durante el programa de maestría realizó una estancia académica en la Universidad de Copenhague, en Dinamarca. Cursó la especialidad de género de la economía para obtener el grado de licenciada por la Facultad de Economía de la UNAM. Ha colaborado en el Sistema de las Naciones Unidas en México como consultora de UNICEF en 2015 en el estado de Chiapas y en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo durante el 2016 y 2017. Y desde 2019 se desempeña como coordinadora de componente en el área de trata de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC. También ha trabajado en la Secretaría de la Función Pública dentro de la Unidad de Vinculación con el Sistema Nacional Anticorrupción, en el Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México y en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Ha participado en proyectos de investigación en el Programa Universitario de Estudios de Género de la PUEC de la UNAM y el Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM, y ha sido asistente de investigación en el Banco de México y en la Embajada de México en Dinamarca. Sus principales temas de interés son prevención de la trata de personas, derechos humanos, Agenda 2030, cooperación internacional para el desarrollo, crimen organizado y combate a la corrupción. Pues a continuación, me permito cederle el uso de la palabra a nuestra ponente para iniciar con la videoconferencia del día de hoy. Bienvenida, Mónica. Hola, muy buenos días a todas y todas. Muchísimas gracias por esta invitación desde la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Es un honor estar con ustedes en estos espacios de diálogo y sobre todo en temas tan importantes como lo son los derechos humanos y la trata de personas. Entonces, bueno, no sé si haya otro aspecto que ver antes de la presentación o nos vamos directamente a la presentación. No, yo creo que ya empezamos la presentación, Mónica. Perfecto. Bueno, ahí en sus pantallas van a ver... Bueno. Ajá. ¿Sí? Ok. En sus pantallas van a ver la presentación. Si no la ven, díganme, por favor. Que me gustaría pues iniciar explicando qué es la Oficina de las Naciones Unidas, cuál es su mandato y qué es lo que hace aquí en el país. Permítanme un segundito porque yo no veo la presentación y bueno, ya la tengo yo aquí abierta. No sé si ustedes ya la puedan ver, si ya la están transmitiendo, pero bueno, si no, me sigo. Bueno, ¿qué es la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito? Es parte del sistema de las Naciones Unidas que está aquí operando en México. El sistema de las Naciones Unidas se compone por agencias, fondos, oficinas como la UNODC, y otros programas, por ejemplo, el Fondo para la Niñez, UNICEF, el Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas, la FAO, la UNODC, entre otras. Nosotros específicamente
tenemos el mandato de la prevención del delito y el crimen organizado. En ese sentido, la oficina se especializa en estos temas y tiene una presencia en más de 150 países. Nuestra oficina también es guardiana de las principales convenciones que se dedican a combatir estos temas. Por ejemplo, la Convención contra las Drogas, la delincuencia organizada, la corrupción y el terrorismo. Adicionalmente, somos custodias de una de las convenciones más importantes en cuanto a prevención del crimen organizado, que es la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus protocolos contra la trata de personas, el tráfico de migrantes y el tráfico de armas. En la siguiente diapositiva van a ver de qué va la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. El principal propósito de esta convención es promover la cooperación entre los países, las naciones, para prevenir y combatir eficazmente a la delincuencia organizada. Esto en el entendido de que la delincuencia organizada no conoce fronteras y es digamos, un fenómeno que ataca a todas las naciones alrededor del mundo, y por eso esta convención lo que busca es promover las alianzas para poder combatir eficazmente los delitos contemplados en la convención. ¿Qué delitos son los que se contemplan? Pues, por ejemplo, el blanqueo de productos ilícitos o lo que se conoce como lavado de dinero, la obstrucción a la justicia, actos que tienen que ver con corrupción, cohecho internacional, otros delitos graves punibles, como puede ser la privación de la libertad, entre otros, ¿no? También aquí se menciona qué es un grupo delictivo organizado, cómo se va a tipificar dentro de la convención y digamos que son como las directrices básicas de esta convención. A esta convención le complementan 3 protocolos muy importantes. El primero es el protocolo para prevenir y reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres, niñas y niños. El segundo protocolo es el protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire. Y el tercer protocolo es contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones. Entonces, básicamente, estas son como los instrumentos internacionales en los que la oficina basa su mandato. A continuación les voy a presentar también esta diapositiva que tiene que ver con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Como ustedes saben, previo a esta agenda existieron los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Y digamos que el mundo, las naciones que participaron en el diseño de esta Agenda 2030 quisieron ir un poco más lejos que los Objetivos de Desarrollo del Milenio y buscaron empalmar las 3 dimensiones del desarrollo, es decir, la dimensión social, la económica y la medioambiental, en una agenda bastante ambiciosa que está compuesta por 17 objetivos. Nuestra oficina también se alinea a estos 17 objetivos, a unos más que otros, es importante señalarlo, pero también estamos alineados al cumplimiento de esta Agenda 2030. Bueno, la agenda se compone de 17 objetivos con diferentes dimensiones, hace un gran énfasis en el medio ambiente, en las instituciones y la paz entendida como un bien público global que permite el desarrollo de las naciones, la prosperidad y sobre todo el desarrollo social de todas las personas. En ese sentido, si nos vamos a la siguiente diapositiva, vamos a ver cómo nuestro mandato se alinea específicamente a 6 objetivos de desarrollo sostenible. El primero tiene que ver con educación de calidad, que es garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanentes para todas y todos. Al objetivo número 5, que tiene que ver con la igualdad de género, es decir, este objetivo lo que trata es de promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las niñas y las mujeres. Al objetivo 8, y especialmente este objetivo porque hay una meta dentro de este ODS que habla específicamente de erradicar todo tipo de trabajo forzoso, esclavitud y sobre todo lo que tiene que efectos en la infancia. Entonces este ODS es muy importante para la oficina y se refiere al promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible.
el empleo pleno y productivo y digamos que generar crecimiento económico a grandes rasgos, pero específicamente la meta que les hago mención es la que se alinea al mandato de la oficina. Después tenemos el objetivo número 10, que es el que busca reducir las desigualdades entre los países y adentro de ellos. Entonces, digamos que mucho del trabajo que hacemos dentro de las Naciones Unidas para el Desarrollo es buscar reducir estas desigualdades, sobre todo lo que compete a la trata de personas que específicamente afecta a grupos en situación vulnerable. Entonces, promover programas, acciones, iniciativas encaminadas a prevenir este delito también ayuda a reducir estas desigualdades y estas brechas. Finalmente, está el ODS 16 y el ODS 17. El 16 es, digamos, completamente el mandato de la oficina porque trata de paz, justicia e instituciones sólidas. Este objetivo lo que busca es promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible. También facilitar el acceso a la justicia para todas y todos y construir instituciones eficaces, transparentes y que puedan rendir cuentas a la sociedad. Este objetivo tiene una meta que también tiene que ver con la trata de personas. Específicamente me parece que es la meta número 2, que busca la erradicación de la trata de personas y también hace énfasis en que se promuevan acciones a favor de las niñas y mujeres. Y finalmente tenemos el objetivo número 17, que son las alianzas para lograr los objetivos. Este objetivo básicamente lo que busca es la cooperación entre diversos niveles y actores para fortalecer los medios para la implementación de la Agenda 2030. Entonces, digamos que en grandes rasgos el mandato de la oficina se enmarca en estos instrumentos que les acabo de hacer mención. Bueno. Ahora vamos a continuar y a entrar en materia de qué es la trata de personas. Bueno, la trata de personas, acorde con el protocolo para prevenir, sancionar la trata de personas que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada transnacional, define a la trata de personas como la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de fuerza u otras formas de coacción. Esta parte es importante, u otras formas de coacción, porque no necesariamente se tiene que hacer uso de la fuerza física para poder someter a una víctima. Puede ser a través de la manipulación psicológica e inclusive, como lo estamos viendo, hay una nueva tendencia de este enganchamiento a través del enamoramiento, donde el victimario o el tratante desarrolla o digamos que promueve una relación sentimental con su víctima. Entonces, digamos que son formas de coacción al final de cuentas, ¿no? Formas engañosas para que la persona entre de forma voluntaria, digamos, y esto tampoco no es agraviante para el delito, digamos, para poderse meter a este delito, ¿no? De la trata de personas y que pareciera que es de forma voluntaria y consentida, pero detrás de todo ese consentimiento tiene que ver una manipulación y un trabajo psicológico fuerte. Por eso esta parte específicamente u otras formas de coacción es importante señalarla porque puede ser mediante abusos, mediante uso de la fuerza o también estas formas más sofisticadas, por así decirlo, que ya incluye establecer lazos, ¿no? Con la persona a la que la pretenden explotar. Bueno, continuando con la definición, se puede recurrir a través del rapto, el fraude, el engaño, el abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o la concesión o recepción de pagos o beneficio para obtener el consentimiento de una persona que tenga la autoridad sobre otra, con el fin de que sea explotada. La explotación, digamos, que se incluye dentro del protocolo, pero que no son limitativas, porque en estas discusiones de alto nivel donde participan diferentes países, se llegó a la conclusión de que estas formas de trata de personas podrían ser muchísimo más, dependiendo del territorio, de la cultura, de los grupos de población envueltos. Entonces, digamos que las formas que se están aquí enunciando son las mínimas, pero pueden haber más, porque el delito también va mutando, ¿no? Y las formas de explotación también van mutando. En ese sentido, las que se enuncian dentro del protocolo, pues son la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual,
los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos. Ahora bien, en la siguiente diapositiva vamos a ver 3 aspectos básicos de la definición que viene en el Protocolo de Palermo, que es los actos, los medios y los fines. Es la forma en la que se puede identificar al delito. Por actos, dentro de la definición menciona la captación, el transporte, el traslado, la acogida y la recepción de personas. Por medios, pues hace alusión a la amenaza, al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder, concesión o recepción de pagos o beneficios. Y los fines, es decir, ¿para qué se está, digamos, captando a esta persona que va a ser víctima de trata? Para la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud o prácticas análogas y o extracción de órganos y servidumbre, ¿no? También está el matrimonio forzado, entre otros. Bueno, esto sería un poco lo que se refiere a la definición y cómo se entiende el delito y cómo se puede identificar. Ahora bien, hay diferencias y también existe como una constante repetición, por así decirlo, entre confundir la trata de personas con el tráfico ilícito de migrantes. De por sí, identificar el delito de trata de personas es bastante complejo, lo que nos ha tocado observar en campo, porque es un delito complejo en sí mismo y muchas veces tiene como tonalidades, ¿no? De si es violencia de género, de si ella quería o él quería, o, ¿no? Entonces es difícil inclusive para las autoridades reconocer el delito. Y también nos hemos encontrado que para las mismas víctimas sobrevivientes es complicado también reconocerse como víctimas de este delito, ¿no? Porque implica el quebrantamiento de la dignidad humana en todos los sentidos. Y a veces es también complicado para la misma víctima saberse, ¿no? Que fue presa de un delito tan cruel. Pero en ese sentido, aparte de esta dificultad por identificar a la trata de personas en sí misma, también tenemos la confusión que existe entre el tráfico ilícito de migrantes. Entonces, en este cuadrito, lo que traté como de ejemplificar cuáles son esas diferencias entre trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. Bueno, para empezar, la trata de personas, digamos, la víctima nunca otorga consentimiento y si lo hacen, como les mencionaba, es más por un engaño o por coerción o por fraude o porque recurrieron a una manipulación psicológica. En cambio, en el tráfico ilícito de migrantes existe un acuerdo entre el traficante y el o la migrante, quien otorga su consentimiento para poder hacer este cruce de fronteras, ¿no? De forma irregular. Esa es una primera diferencia. La segunda diferencia es que por parte de la trata de personas no siempre hay un cruce de fronteras. Esta puede darse de forma interna o transnacional, puede incluir otras fronteras que la lleven a otras regiones, etcétera. En el caso del tráfico ilícito de migrantes, implica siempre un cruce ilícito de fronteras a la entrada de otro país. Luego, la relación entre el tratante y la víctima supone una relación de explotación constante que genera una ganancia al tratante en términos económicos. En el caso del tráfico ilícito de migrantes, digamos que no, la relación se basa básicamente en esa transacción de ese momento con miras a cruzar las fronteras. Bueno, después tenemos que la explotación de las víctimas de trata representa un ingreso muy redituable para los grupos delictivos. Y en el caso de tráfico ilícito de migrantes, el pago realizado por los migrantes representa un ingreso también para los grupos delictivos, pero digamos que a escala menor cuando se hablan como de redes internacionales. Entonces, bueno, ahora vámonos a la siguiente gráfica, perdón, a la siguiente diapositiva, que es un poco hablar de los mitos y realidades del delito de la trata de personas, ¿no? Uno de las principales o de los primeros mitos que nos encontramos a veces en campo, o es muy recurrente más bien,
Es que la trata solamente se da para fines de explotación sexual. Y la realidad es que existen diferentes fines de explotación. Puede ser la laboral, la mendicidad, la adopción ilegal, el tráfico o extracción de órganos, los matrimonios forzados, la industria de la pornografía. ¿No? Esa sería como, no solamente la explotación sexual es la única forma de explotación dentro de la trata de personas. Otro de los mitos es que las víctimas son solo mujeres y niñas. Esto también es un mito porque en realidad también los niños y los hombres, las personas adultas mayores, son víctimas de trata de personas. Entonces es un delito que puede afectar a cualquier persona. Obviamente las estadísticas muestran que hay un efecto o una tendencia que incluye a más mujeres y más niñas. Sin embargo, también hay hombres y también hay niños que son afectados por este delito. Otro de los mitos es que únicamente los hombres demandan servicios sexuales por parte de las víctimas. Se ha identificado que pues esto también es un mito porque hay mujeres que también buscan estos servicios sexuales por parte de las víctimas. Otro de los mitos es que los tratantes son solamente hombres. Este es un mito porque la realidad es que también hay mujeres que se dedican al enganchamiento. De hecho, cuando se habla ya como de grupos de crimen organizado, lo que se observa es que los hombres y las mujeres van a desempeñar un papel en toda la cadena del delito, ¿no? Desde la captación, el convencimiento, el enganchamiento. Y esto tiene que ver con una división interna del trabajo dentro de los grupos del crimen organizado. Entonces encontramos mujeres que a veces son las que convencen a las jóvenes, a las niñas, o las que manipulan, las engañan para que caigan en este delito. Bueno, entonces ese sería un mito, que los hombres solamente son los tratantes. Eso en realidad puede ser hombres o mujeres. Otro de los mitos es que vender personas es una práctica común en ciertas culturas o en los países llamados subdesarrollados. Esto es un mito que en realidad en varias regiones del mundo, inclusive en los países industrializados, pues la práctica de vender personas es una práctica que continúa, ¿no? Quizás no a la luz, pero no es, digamos, como solamente parte de una cultura, ¿no? En realidad este es un delito muy redituable que genera bastante dinero. Entonces no es solamente como un uso y costumbre de cierta localidad, de cierta, ¿no? Esto, digamos, por el hecho de que genera bastantes ganancias, pues es un patrón que se repite en varias naciones, incluidas las industrializadas. Las víctimas deben estar agradecidas por contar con un trabajo e ingresos regulares. Este es un mito. Y digamos que es un mito porque en países donde el crecimiento económico, las oportunidades laborales son muy limitadas, es difícil distinguir a veces qué es lo que es tener un trabajo decente, con prestaciones, etcétera, en buenas condiciones laborales, a tener un trabajo donde se te está explotando. Digamos que a veces esa es la cuestión, ¿no? Cuando en tu país no hay, o tu localidad no hay como oportunidades, es difícil poder ver la diferencia entre lo que es un trabajo decente, bien remunerado, con prestaciones y bajo la ley, y lo que es la explotación. Entonces, no hay por qué, digamos que esto es completamente un mito, ¿no? Porque muchas veces también las víctimas se convierten en esclavos y pierden su libertad, su dignidad y no reciben ningún dinero a cambio. Entonces, completamente mito este. Otro de los mitos es que la trata de personas es positiva para la economía, ya que genera ingresos. Si bien genera ingresos, la realidad es que este dinero nunca, digamos, se va de los impuestos porque no se tiene que ocultar, digamos, de dónde proviene estas ganancias. Entonces, lo que hacen los grupos criminales, pues es lavado de dinero, diversificar las ganancias, ocultarlas, etcétera. Entonces, si bien genera dinero en la economía, también genera un detrimento al sistema tributario, porque para empezar, pues no hay pago de impuestos. Y segundo, el
daño que le hacen a la persona, a la víctima sobreviviente, en términos de cuánto le cuesta al Estado poder reparar el daño, pues es una cantidad exorbitante, ¿no? Que supera cualquier ganancia que se pueda generar. Entonces le hacen más bien daño a la economía y a la sociedad, porque también están dañando a las personas, no solamente pensándolo en términos económicos, ¿no? Sino también digamos, en el Estado de Derecho, en la digamos, transparencia y todas estas cuestiones de legalidad que en un país o en una nación o una localidad deben de existir. En ese sentido, digamos que las ganancias que se generan sí son altas, pero también en detrimento de la economía, de no pagar impuestos y de las mismas personas. Entonces, bueno, básicamente eso serían un poco hablar de los mitos y realidades de la trata de personas. Ahora me gustaría hablar un poco del contexto internacional, si podemos ir a la siguiente diapositiva, y hablar del reporte global de trata de personas de 2018. Este reporte es elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y lo que busca es como encontrar o mostrar las tendencias, los nuevos patrones del delito de trata alrededor del mundo. Entonces, en esta versión de 2018, lo que se destaca en este reporte es que, bueno, la trata de personas sigue siendo una de las manifestaciones delictivas más preocupantes. También se pone mucho énfasis en los derechos humanos, en cómo se violentan los derechos humanos de las víctimas sobrevivientes, ¿no? Con repercusiones traumáticas en la salud, corporales, psicológicas y todo el proceso de reinserción, ¿no? También que es muy, muy complicado para una víctima sobreviviente y sobre todo cuando no hay las políticas integrales dentro de los países, pues se complica aún más. Otro de los hitos de este reporte va a ser, digamos, como mencionar cómo en las áreas de conflicto, en las zonas de conflicto donde hay guerras, guerrillas o algún tipo de desorden, digamos, como de alcances sociales grandes, cómo esta violencia, esta brutalidad también contribuye a que se exacerbe el delito, ¿no? Cómo la falta de transparencia del Estado de Derecho, la impunidad y la corrupción ayuda a que este delito en zonas en conflicto pues crezca, ¿no? Y encuentre formas de captar a más personas. Y bueno, también es uno de los hitos dentro del reporte, es la trata de personas en conflictos armados, ¿no? Que según este reporte ha adquirido unas dimensiones terribles y estratificantes, ya que se habla pues de niños soldados captados para el crimen organizado, para los conflictos armados, sometidos a trabajos forzados, y la esclavitud sexual. Entonces, digamos que este es el contexto internacional que se reporta en 2018. Si nos vamos a la siguiente gráfica, aquí vamos a ver, digamos, a nivel internacional, con cifras de 2016, cómo este delito sigue teniendo su principal impacto en niñas y mujeres. Porque si ustedes ven, el 49% de las víctimas detectadas pues fueron mujeres en estos años, en 2016, y 23% fueron niñas. Si sumamos estos dos porcentajes nos da 72%, es decir, el 72% de las víctimas de trata de personas son mujeres y niñas alrededor del mundo. Sigue siendo un delito que impacta principalmente a las mujeres y las niñas, y esto se debe en parte, o se puede explicar en parte, pues a las grandes desigualdades y brechas en el desarrollo que afectan principalmente a las mujeres y a las niñas alrededor del mundo. Estas brechas pues tienen que ver con educación, salud, opciones de empleo, inclusive la posibilidad de ocupar ciertos puestos, ¿no? A nivel político, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso serían una de las razones por las que se explica por qué afecta más a las mujeres y a las niñas que a los hombres y a los niños. Sin embargo, el porcentaje para hombres es de 21% y 7% para niños. Esto nos daría en total un 28%.
Entonces, bueno, dentro del reporte se destaca, como les mencionaba, que la mayoría de las víctimas detectadas son mujeres, principalmente mujeres adultas, pero se ha detectado que cada vez más se cuantifican niñas, ¿no? Que están siendo detectadas y están siendo explotadas alrededor del mundo. Otro de los hallazgos del documento es que casi las 3/4 partes de las víctimas detectadas de la trata con fines de explotación sexual son mujeres, el 35% de las víctimas de la trata con fines de trabajo forzoso son también mujeres, que incluye mujeres adultas y niños, y más de la mitad de las víctimas de trata para trabajos forzados, son hombres y adultos. Entonces serían, digamos, como unas cifras globales sobre lo que está ocurriendo en el mundo de forma agregada. Ahora nos podemos ir a la siguiente. Víctimas detectadas. Bueno, esta gráfica es muy relevante porque de lo que nos está hablando es el número de nacionalidades entre las víctimas detectadas en los países de destino por su subregión de detección. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en el lado de las X, ¿no? Están las regiones Asia del Sur, Centroamérica, Suramérica, etcétera, ¿no? Norteamérica y otras. Entonces, ahí lo que se está cuantificando es cuántas nacionalidades de las víctimas se detectaron desde el 2014 al 2017, que no pertenecían necesariamente a esa región o al país de origen de esa región. En ese sentido, al cuantificar y ver el número de diferentes nacionalidades, lo primero que nos brinca es que esto es un delito de alcances transnacionales, porque y operan con redes que te permiten trasladar a una víctima desde su país de origen a otra región, a otro país. Entonces hablamos de canales ocultos, por así decirlo, como redes que operan y que permiten esta movilización de personas, ¿no? Y esta explotación a su vez. Entonces, bueno, para el caso de Centroamérica, pues vemos que se detectaron 18 nacionalidades diferentes. Para Sudamérica, 30 nacionalidades diferentes y para Norteamérica, 96 nacionalidades diferentes, ¿no? Entonces, eso básicamente es lo que nos diría esta gráfica y digamos como la importancia de entender que la cooperación internacional es muy importante para poder detectar este delito, prevenirlo y erradicarlo. Bueno, dentro de los hallazgos, pues que también se destacan en esta parte, es, por ejemplo, que los países de Europa Occidental y Meridional detectaron víctimas de 124 nacionalidades diferentes. En comparación con los datos presentados en el reporte mundial de 2016, en la región de América del Norte, como les mencionaba, se dio una detección de 96 casos y también se presentó un incremento de 93 con respecto al reporte previo. Y digamos que los países afluentes en otras regiones, incluyendo Europa del Este y Asia Oriental, también son destinos para algunos flujos de trata de orígenes pues diferentes o lejanos, por así decirlo. Bueno, vamos a continuar hablando un poco de las víctimas detectadas. En esta gráfica pues vamos a encontrar los nuevos patrones o los patrones más recientes acorde con la información del 2016. Para el caso de África Occidental, se detectó que la mayoría de las víctimas siguen siendo niños y niñas. Para el caso de Asia Meridional, las víctimas son detectadas en proporciones similares tanto en hombres adultos, mujeres adultas, niñas y niños. En el caso de Asia Central, se detecta una mayor proporción de hombres adultos en comparación de otras regiones. Y para nuestra región de América Central y el Caribe, se registra un incremento en niñas. Entonces, bueno, ahí podemos ver las cifras, las gráficas. Para las personas que quieran como conocer a detalle, también les puedo dejar el link de la publicación. Ahora, pues vamos a ver las formas de explotación en el mundo, ¿no? Las principales formas de explotación y perfiles de las víctimas detectadas por subregión, con datos de 2016. Entonces, bueno, para el caso de, digamos, los matrimonios forzados, se detectó que estos casos se dan con mayor frecuencia en el sudeste asiático, América Central y del Sur.
De igual forma, la adopción ilegal es una tendencia creciente tanto en América Central como en América del Sur. La trata de mujeres y niñas para fines de explotación sexual, pues prevalece tanto en América, Europa, Asia Oriental y el Pacífico. Y la trata con fines de trabajo forzoso, principalmente adultos, es una forma detectada en África, principalmente en África subsahariana y en el Medio Oriente. Entonces, bueno, ahí tenemos en el mapa, vemos, digamos, como esta tendencia que está ocurriendo en América Central y el Caribe de un mayor incremento de niñas para fines de explotación sexual. En Norteamérica vemos a las mujeres también como para fines de explotación sexual y también vemos, pues, digamos, cómo están siendo captados y explotados más hombres y más niños dentro de otras regiones del mundo. Ahora bien, pues hemos hablado un poco o bastante de las víctimas, pero no hemos hablado de qué pasa con los tratantes, ¿no? Y un aspecto básico son las condenas que puede hacer un país, ¿no? Un estado con respecto a este delito. Entonces, bueno, esta gráfica es muy interesante porque aquí lo que nos va a mostrar es el promedio por subregión del número de condenas por trata y número de víctimas detectadas por cada 100,000 habitantes del 2014 al 2017. Si nos colocamos en América Central y el Caribe o Suramérica o Norteamérica, pues vamos a ver que las denuncias es 1.8, número de víctimas son 1.8 por cada 100,000 habitantes y las condenas pues llegan al 0.1, es decir, no hay condenas y no hay condenas porque seguramente no hay un seguimiento, un proceso de seguimiento a la justicia debido, ¿no? Por todas estas cuestiones que ya hemos conversado sobre que el delito no se identifica y bueno, otras trabas que quizás cada sistema de justicia en las diferentes regiones tendrá. Pero bueno, es un dato importante porque se tienen muchos datos sobre las víctimas, pero ¿qué pasa con los tratantes, ¿no? Con las condenas, con las personas envueltas? Pues lo que podemos ver es que realmente hay pocas condenas dentro de las diferentes regiones, nuestras regiones, Suramérica, Norteamérica y Centroamérica. Pero bueno, digamos que uno de los hallazgos o de los hallazgos más importantes dentro de este reporte es que si bien la mayoría de los países han promulgado leyes sobre trata de personas desde hace algunos años, pues las condenas no han empezado, digamos, no se ve un incremento sustancial en el número de condenas. Sin embargo, pues sí es aceptable que a partir de la armonización de los diferentes marcos normativos de los diferentes países, pues el delito comienza a ser reconocido y también hay pues más casos de persecución. La información de un número limitado de víctimas detectadas y de pocas condenas no significa necesariamente que los tratantes no estén activos en estos países. Y este es un dato interesante, porque quizás alguna persona podría leer esta gráfica de, bueno, pero no se ve tan mal, ¿no? Por cada 100,000 habitantes, 1.8 no está mal, ¿no? Y condenas 0.1. Bueno, pero esos de los, digamos, los datos que hay, ¿no? Que son bastante limitados. Podría haber más y como lo menciona el reporte, inclusive estos tratantes podrían continuar estando activos y seguir en el delito, ¿no? Las víctimas de trata procedentes de subregiones con bajas tasas de detección y condenas se encuentran identificados en gran número en otras regiones. Eso también es un dato interesante. Es decir, que no necesariamente las víctimas sobrevivientes de Centroamérica van a ser, digamos, van a tener el acceso a la justicia, etcétera, en el país de origen, ¿no? Quizás lo van a tener en otro, digamos, por esta movilidad y estos circuitos de crimen transnacional que operan en diferentes regiones. Y bueno, otro de los hallazgos es que las redes de trata operan con un alto grado de impunidad en países con bajas tasas de detección. Esta impunidad podría servir de incentivo para continuar cometiendo más casos de trata de personas. Este es un dato interesante porque la impunidad y la corrupción finalmente son dos elementos combinados pueden generar que la víctima nunca tenga el debido proceso, el acceso a la justicia, la reparación del daño y también que aliente que los tratantes no sean condenados. Entonces, digamos que en estos aspectos habría que
pues también preguntarnos, ¿no? Nosotros cómo estamos en estos dos temas y qué tanto hemos avanzado para poder brindar el acceso a la justicia y realizar las condenas necesarias contra los que cometen este delito. Bueno, la siguiente gráfica o la siguiente lámina, si le pueden dar continuar, por favor, habla sobre las condenas. Primero, situamos la América del Norte, México y Canadá con la información que reportaron. Como se pueden dar cuenta, el 74% de las personas procesadas por trata fueron hombres y 26% fueron mujeres. Esto es con información más o menos del 2016, con datos del 2016. Para el caso de México, en 2016 en específico, se registraron 438 hombres y 166 mujeres procesados. Pero al final los que alcanzaron condena pues fueron solamente 154 hombres y 74 mujeres. Como vemos, el 67% representó a los hombres y el 33% a las mujeres. Esto digamos como cifras del 2016. Ahora si nos vamos a la siguiente lámina, vamos a ver los flujos de trata de personas. Estos flujos de trata de personas, digamos que son los flujos transregionales detectados del 2014 al 2017. La línea puntea, las tres son rositas, pero bueno. La que está como en puntitos habla de los flujos detectados que representan 5%, menos del 5% de las víctimas que van a estos países. Pero también tenemos la flechita rosa que está completamente, digamos, como sin líneas, o sea, que está completamente dibujada, son, digamos, los principales flujos detectados de víctimas y el destino, digamos, al destino al que se dirigen, a los países de destino que se dirigen. Entonces, para el caso de nuestro continente, pues vemos que en realidad el flujo va hacia Norteamérica, ¿no? Pero también hay un importante movimiento en América del Sur y también movimientos de Centroamérica y también del sudeste asiático, ¿no? Tenemos todo un flujo de trata de personas que vienen de esta región y de este continente completamente diferente al nuestro. Y bueno, del otro lado, pues tenemos los principales flujos transregionales por parte de Europa, de parte de África, como podemos ver, desde la África subsahariana se incrementan estos flujos que van a dar a Europa del oeste, perdón, y a algunos, digamos, como países del Medio Oriente. Entonces, digamos que esto es un mapa que fue elaborado con los datos del 2014 al 2017 para ver cómo se están dando estos flujos a nivel internacional. Bueno, entonces vamos a irnos directamente al flujo de trata de personas para nuestra región, ¿no? Esta gráfica lo que muestra, o este mapa, es el origen de las víctimas de la trata detectadas en América del Norte con datos del 2016. Como se puede observar, en lo que respecta a la trata transnacional, América del Norte es un destino o uno de los destinos más importantes dentro de nuestro continente, ya que de diferentes subregiones del continente, como América Central y el Caribe, y Sudamérica, se detectan estos flujos que van hacia América del Norte, ¿no? Ahí lo podemos ver, que representan pues como el 76% de los movimientos detectados. Las corrientes de la trata transfronteriza de América del Norte representan alrededor del 8% del total. En particular, importancia es la corriente de México hacia los Estados Unidos, ¿no? Y bueno, las víctimas del Triángulo Norte de Centroamérica son trasladados con fines de trata hacia México y los Estados Unidos. Entonces, bueno, pues aquí estamos como mostrando estos flujos. Bueno, ahora vamos a la siguiente gráfica, que al inicio les mencionaba que uno de los principales hitos de uno de los principales hitos de este reporte fue como visibilizar qué pasa con las víctimas de trata en zonas donde hay conflictos.
Entonces, lo que se hace evidente en este reporte o los hallazgos es que las zonas con un estado de derecho débil y la falta de recursos para poder responder a la delincuencia organizada, pues lo que ocasionan es un caldo de cultivo que los tratantes y traficantes, en el caso de traficantes ilícitos de migrantes, hacen un caldo de cultivo muy fértil para poder llevar a cabo todas sus operaciones, ¿no? Los grupos armados y otros delincuentes pueden aprovechar la oportunidad de traficar o tratar a niñas para la explotación sexual, la esclavitud sexual, el matrimonio forzado, el combate dentro de estos disturbios o dentro de estas guerrillas locales y diversas formas de trabajo forzado. En el caso de la trata de fines con explotación sexual, se producen todas las zonas de conflicto consideradas en este reporte, ¿no? Que fue África subsahariana, el África septentrional y el Oriente Medio, así como algunas partes de Asia sudoriental y otras regiones. Y bueno, otro de los hallazgos es que en muchos conflictos en África central y occidental, así como en Irak y la República Árabe Siria, se han denunciado secuestros que fueron muy mediáticos de niñas y de mujeres que son digamos, tratadas con fines de explotación sexual como esclavas sexuales, ¿no? Estos, digamos, como casos que fueron muy, muy emblemáticos y que generaron mucha atención a nivel internacional. Bueno, continuando con la siguiente diapositiva, y referente a la trata de personas en áreas de conflicto, pues también se ha detectado que los grupos armados pueden utilizar la trata como estrategia para afirmar el dominio territorial, ¿no? Pueden propagar el temor, hacer víctimas de la trata y en los territorios en los que operan para mantener bajo control. Adicionalmente, en condiciones socioeconómicas precarias o en situaciones de persecución, las personas que escapan de un conflicto pueden ser más fácilmente engañadas para que hagan arreglos de viaje, aceptando ofertas de trabajo fraudulentas en economía, vecinas o propuestas de matrimonio fraudulentas. Bueno, continuando, y ya estoy casi por acabar porque creo que ya he hablado mucho, no sé si todavía estoy en tiempo o ya. Bueno, ahora lo que me gustaría como mostrarles, perdón, es que se me cerró mi presentación aquí. Listo. Es un poco, pasando a la siguiente, el perfil de las víctimas en México, ¿no? Ya un poco cerrando el capítulo internacional que nos da como estas, digamos, visión de qué es lo que está pasando a nivel mundial en torno a la trata. Pero ¿qué es lo que pasa aquí en México? ¿Cómo son las víctimas? ¿Cuál es el perfil de las víctimas de trata en México? Bueno, acorde con las estadísticas, se tiene que son mujeres menores de edad y adultas en edad reproductiva, con niveles bajos de escolaridad, aunque aquí es importante atenuar que eso dice la estadística. En realidad este delito puede llegar a cualquier persona, de cualquier estrato social, con cualquier nivel educativo, ¿no? Y sobre todo ahora con las tecnologías de la información, los tratantes pues pueden estar en cualquier lado, ¿no? En cualquier momento, cerca de diversos grupos de personas de diferentes condiciones. Pero digamos que la estadística lo que arroja es que el perfil son mujeres que tienen bajos niveles de escolaridad, que están en una condición de pobreza, con empleos precarios o desempleadas. Pueden tener antecedentes de violencia física o sexual, violencia intrafamiliar y en algunos casos pueden presentarse adicciones. Para el caso de víctimas extranjeras, el estatus puede ser irregular, no estar del todo legalizadas y también pues digamos que se los pone en una situación de vulnerabilidad ante los tratantes. Ese sería el perfil de las víctimas en México. Específicamente, si podemos ir a la siguiente lámina, cuando hablamos de trata de personas con fines de trabajo forzado y servidumbre doméstica, vamos a encontrar perfiles diferenciados. Por ejemplo, para el trabajo forzado vamos a encontrar que la mayoría de las personas que son afectadas por este delito son hombres y jóvenes adultos, que particularmente trabajan en el sector agrícola, en el comercial,
en el de servicios a través de bares y la industria de la construcción. También tenemos a los grupos de población de pueblos y comunidades indígenas o pueblos originarios, niños y niñas y adolescentes en algunos sectores, por ejemplo el de la construcción, también una situación de pobreza y marginalización, bajos niveles de escolaridad y con un grupo familiar extenso, y en algunos casos también se pueden detectar flujos migratorios dentro de las familias, especialmente en hombres y niños. Eso digamos que sería el perfil en México del trabajo forzado, sobre servidumbre doméstica. Pues principalmente se ha detectado que afecta a mujeres y niñas de comunidades rurales en situación de pobreza, con o sin escolaridad, pertenecientes a grupos y pueblos y comunidades indígenas o los pueblos originarios, y también puede haber como condición de migración irregular. Entonces, recientemente también se ha detectado un patrón de la delincuencia organizada que capta, recluta a niños menores de edad para ser usados como halcones, mulas, sicarios, traficantes de drogas, etcétera, ¿no? Por ejemplo, los llamados polleritos, que son niñas y niñas utilizados por las redes de tráfico ilícito de migrantes, ¿no? Para ser guías de estas rutas, ¿no? Y puedan cruzar sin mayor problema dentro del país. Bueno, esto sería en cuanto al perfil de las víctimas en México. Ahora, pues ya para ir cerrando, me gustaría abordar dos temas más. Uno que tiene que ver con derechos humanos y el otro, derechos humanos de las víctimas sobrevivientes del delito de trata, y el otro, digamos, de los efectos de la actual pandemia en las víctimas y en este delito. Entonces, bueno, la siguiente lámina habla un poco del recorrido histórico que se hace dentro del delito de la trata de personas. El protocolo para prevenir y reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, conocido como el Protocolo de Palermo, pues no fue emitido por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En ese sentido, digamos que no es que carezca de un enfoque de derechos humanos, pero finalmente digamos, cómo atender a las víctimas sobrevivientes, sobre todo cuando se tratan niños o niñas o personas provenientes de pueblos y comunidades indígenas, pues los vamos a ver distribuidos en diferentes instrumentos internacionales de derechos humanos. En ese sentido, por eso es importante esta acotación. Pese a que, digamos, no es emitido por el Consejo de Derechos Humanos, el protocolo tiene también disposiciones sobre cómo se le debe dar atención a la víctima sobreviviente y cómo se le puede reparar el daño, ¿no? Que esto es una obligación del Estado. Y esta perspectiva, pues, parte de un enfoque de derechos humanos. Adicionalmente, es importante mencionar que en 1993, en la Conferencia de Derechos Humanos en Viena, se determinó que la trata de personas es una violación a los derechos humanos fundamentales. En 1995, en esta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing, donde se lanzó esta plataforma histórica de derechos para las mujeres, también se incluyen dos artículos dentro de la declaración que hacen mención del delito de trata y de cómo combatirlo, ¿no? Señalando pues cómo perjudica principalmente a las mujeres y a las niñas y que los estados deben de optar por poner medidas, políticas públicas y diferentes acciones para prevenir este delito. Y digamos que a nivel regional tenemos a la Comisión Interamericana de Mujeres, la cual emitió hasta la fecha, me parece, dos resoluciones, una en 2002 y 2003, que habla sobre la necesidad de combatir de forma multilateral a la trata de personas, especialmente haciendo énfasis en mujeres, niñas y niños. La siguiente lámina también nos va a mostrar que el delito de trata de personas, así como la atención para las víctimas sobrevivientes, pues está en el diálogo internacional. Por ejemplo, en 2004, el Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas pidió que se incluyera dentro de sus procedimientos especiales a un relator especial sobre la trata de personas, poniendo también especial atención en mujeres, niñas y niños. En el caso de México en especial, se hizo una reforma en materia constitucional en 2011, donde se modifica una serie de artículos. Aquí están enunciados el primero, el 11, el
15º, etcétera, ¿no? Y donde se hace, digamos, esta reforma ya con una alineación a los derechos humanos. Y bueno, finalmente la expedición de la ley. Eso solamente para mencionar que es importante siempre tener en la mira el enfoque de derechos humanos, sobre todo cuando hablamos de la reparación integral del daño de la víctima, sobre modelos de protección, sobre modelos de reinserción social. Ahora, en la siguiente lámina, pues nos podremos preguntar, bueno, pero ¿qué derechos humanos, no? Son los que se afectan, o cuáles, o cómo se puede hacer como esta conexión. Pues es muy, muy esencial, ¿no? El primer derecho que se viola o que se atenta es el derecho a la vida misma de la víctima, ¿no? De la víctima sobreviviente, a su integridad y a su seguridad personales, porque están en condiciones inhumanas, indignas, y su seguridad, su vida se ve atentada constantemente cuando están bajo el dominio de los tratantes. El derecho a la educación, el derecho al trabajo y a los derechos humanos laborales, el derecho a la salud, que yo creo que este es como uno de los más evidentes, ¿no? Cuando una víctima llega a solicitar ayuda, el derecho a la salud, ¿no? A la salud, a la integridad, a la salud física y mental. Y el derecho al acceso a la justicia y al debido proceso, que también es uno de los derechos pues quizás más violentados de las víctimas sobrevivientes, porque muchas veces pues no pueden acceder a este debido proceso, a la justicia de una manera oportuna, ¿no? A veces pues corren más riesgo yendo a denunciar que prefiriendo pues guardar silencio, ¿no? Entonces, adicionalmente, existen derechos de grupos de personas en situación vulnerable que al cruzarse con el delito de trata, pues se tiene que atender, por ejemplo, a los niños y niñas y adolescentes, a las mujeres, a las personas migrantes y solicitantes de asilo, personas con discapacidad, personas de pueblos originarios y la población LGBTI, ¿no? Digamos que estas son como el enfoque y los grupos de población que habría que estar poniendo atención cuando surge un caso, ¿no? Es una mujer, es una niña, ¿a qué instrumento nacional e internacional tendría yo que hacer como caso, ¿no? Para poder dar solución a este problema. Pero bueno. Ahora, finalmente, no sé, a ver, permítanme, creo que ya llegamos al final. Permítanme. No alcanzo, perdón, es que aquí se me cerró pero bueno. Ok, la siguiente gráfica, la siguiente lámina, lo que les muestra es un poco sobre cómo la actual pandemia, está poniendo pues aún en mayor riesgo a las víctimas de trata de personas. Entonces, lo que vamos a ver en esta lámina, pues es que las personas, digamos, en situación de vulnerabilidad y riesgo ante una crisis humanitaria como de estas magnitudes, que es una crisis sanitaria y económica también, están poniendo o están exponiendo más a cierto grupo de personas y por supuesto a las víctimas de trata que ya están ahora mismo en una situación de explotación, las sumergen en condiciones todavía más atroces. Entonces, ¿por qué me atrevo a decir estas cosas? Bueno, digamos que es pues ya bien sabido que por la pandemia habrá una situación o está dándose una situación de desempleo y subempleo, lo cual también significa una precarización del empleo. ¿Quiénes son las más afectadas en estos momentos? Digamos, ¿qué grupos, no? Todos en diferentes maneras podemos estar siendo afectados, pero ¿qué grupos son los más afectados? Pues las mujeres. ¿Por qué las mujeres? Porque siempre han estado subrepresentadas en el mercado laboral. Están empleadas en sectores de baja productividad, empleos informales, de bajo ingreso, de baja remuneración. En ese sentido, con el COVID-19, lo que vamos a tener es quizás más mujeres concentradas o subempleadas en estos sectores irregulares informales y también digamos que las ponen en riesgo a ser de víctimas de trata. No estoy diciendo que todas, pero sí hay un riesgo, ¿no? De que puede, digamos que este aumento del desempleo y subempleo, pues ponerlas en una situación aún más riesgosa.
Después viene el encarecimiento de la canasta básica, que también pues es una de las cuestiones que se están dando, digamos, por esta ruptura de cadenas de valor como causa de la pandemia. Y que se ha reflejado pues en un encarecimiento de la canasta básica para las familias, y las familias más afectadas pues son las personas que se encuentran en pobreza y pobreza extrema, que es un gran porcentaje de la población mexicana. En ese sentido, también está, digamos, acceso a la alimentación, que también es un derecho reconocido en la Constitución, también puede orillar a las personas a ser víctimas de trata, a ponerlas en una situación aún más vulnerable, sobre todo cuando hablamos de niñas y niños. Después viene el incremento de las brechas de desigualdad en México como consecuencia de la pandemia, que pues se debe a, digamos, las diferencias salariales, a las oportunidades de empleo que se van a exacerbar y agudizar en este periodo, y que también vuelve a poner a ciertos grupos de población en la mira de los tratantes. Y otros dos aspectos es la virtualización de las relaciones económicas y sociales. Recientemente, pues lo estamos experimentando, las tecnologías de la información ya forman parte de nuestra vida para trabajar, para comunicarnos, como ahora mismo lo estamos haciendo, pero también representan una ventana de oportunidad para el crimen organizado y para los tratantes. Ahora están, digamos que haciendo este enganche a través de ofertas laborales engañosas, el enganche a través de redes sociales, ¿no? Es muy fácil fingir que soy un adolescente o una adolescente cuando soy un hombre, ¿no? O una mujer que lo que está buscando son víctimas. Entonces, digamos que esta virtualización de las relaciones económicas y sociales también está siendo un riesgo para diferentes sectores de la población, sobre todo los jóvenes y los jóvenes con acceso a Internet, ¿no? Y ahora pues también están pasando muchísimo más tiempo porque no están precisamente en las aulas, en la escuela, ¿no? Entonces, digamos que la forma de esparcimiento y de ocio, pues es a través del Internet, donde también hay esta posibilidad de encontrarse a los tratantes. Y bueno, el aumento del empleo en niñas y niños y adolescentes. Este aumento de empleo de niñas, niños y adolescentes es muy importante señalar, porque dentro de la región, dentro del país, pues hemos sido azotados por diferentes crisis económicas, la de los 80s, bueno, 70, 80, 90 y más. Bueno, un mal chiste, perdón. Pero sí, hemos tenido una crisis prácticamente por década, ¿no? Entonces, lo que se ha visto o lo que se ha documentado es que una de las estrategias de sobrevivencia de las familias es la, digamos, poner a trabajar o hacer uso de la fuerza laboral de las niñas, de los niños y de los adolescentes para traer un ingreso extra a los hogares, como una forma de poder apalear la caída de los propios ingresos que están experimentando las familias y que se puede experimentar en esta pandemia, después y durante y después de la pandemia. Entonces, esto es como un área de riesgo porque digamos que es otra vez un caldo de cultivo para los tratantes que pueden hacer uso de estos niños, de estas niñas y de estos adolescentes y explotarlos, ¿no? Ya sea para fines de trata con diferentes propósitos o inclusive para formar parte del crimen organizado. Entonces, bueno, esto es como todo lo que quisiera comentar. No sé si vamos a tener alguna sesión de preguntas, pero básicamente sería un poco poner en relieve los derechos humanos de las víctimas sobrevivientes, cómo se están o cómo se podrían violentar algunos derechos humanos en esta pandemia, específicamente los que tienen que ver con las víctimas sobrevivientes del delito de trata, que también pues están experimentando una falta de acceso a la justicia, en el sentido de que no se puedan hacer las diligencias por estas restricciones de movilidad que tenemos. También algunas otras restricciones que tienen que ver con el propio financiamiento, ¿no? De la reinserción social de las víctimas a la vida, digamos, a construir su proyecto de vida, eso es lo que quiero decir. Digamos que esta merma de recursos que están también experimentando algunos institutos, sociedad civil, ¿no? Casas que atienden mujeres, etcétera, pues también significa una pérdida o menos oportunidades para que ellas y ellos puedan rehacer su vida y tener digamos, un proyecto
con el acompañamiento y bajo un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género. Digamos que toda esta situación está exacerbando aún más cómo se desenvuelve el delito en el territorio, pero también cómo se procura la justicia y la reparación del daño de las víctimas sobrevivientes. Bueno, pues creo que sería todo de mi parte. Muchísimas gracias por su atención y no sé si habrá una sesión de preguntas. Bueno, pues sí, yo creo que pasaríamos a responder 2 o 3 preguntas de la gente que nos está siguiendo en redes sociales. Así es que si alguien nos quiere hacer alguna pregunta mediante el chat de las redes sociales, para que la podamos hacer a Mónica Lara, nuestra ponente, y pedirle a Mónica, si es posible, que las demás preguntas que tenga el auditorio las puedan hacer mediante correo electrónico que se está compartiendo en este momento en la transmisión en Facebook Live, para que todos los demás que tengan preguntas pues puedan realizar estas preguntas mediante correo electrónico. Y ahorita vamos a dar paso a 2 o 3 preguntas. Vamos a ver si alguien del auditorio tiene alguna pregunta que realizar para que podamos realizársela a nuestra ponente. Está bien, muchas gracias. Mira, Laura Mon nos dice que qué pasa cuando existen víctimas en materia de migración y después se vuelve víctima de trata. Bueno, pues en este caso, me imagino que la pregunta va un poco, ¿cuál es el procedimiento o cómo es la atención? Me imagino que es algo así. Bueno, en realidad hay, digamos que la víctima sobreviviente pues tiene todo, digamos, todo este marco de derechos humanos que tiene que seguir siendo respetado independientemente de su situación migratoria, ¿no? Si es regular o irregular. En segundo término, es importante que tanto las autoridades mexicanas como, o sea, ponerse en contacto las autoridades mexicanas con el país origen de la víctima, pero también aquí dentro del país, digamos que existen como refugios, casas de medio camino y albergues que brindan asistencia a este grupo de población en específico, ¿no? Que pueden ser migrantes y con una situación también de trata de personas. Estos refugios, albergues y casas de medio camino, algunas dan asistencia en el corto plazo y otras asistencia en el largo plazo. Eso depende, ¿no? De cuál es el lugar donde se están acercando. Pero digamos que las que dan un servicio de atención a largo plazo brindan la opción para la víctima sobreviviente de quedarse en este país o regresar al suyo si así lo desean. No sé si por ahí más o menos sería la... Ok, también tenemos otra pregunta de Damián Wences que nos pregunta que ustedes, me imagino que como oficina, ¿cómo manejan el tema del grooming en temas de cibercriminalidad? Bueno, actualmente tenemos un grupo de trabajo liderado por una persona experta en comunicación y todo este aspecto de tecnologías de la información. Y este grupo de trabajo está abordando diferentes temáticas del ciberdelito. Entre ellas está, por ejemplo, pues todos los fraudes, todas estas ofertas engañosas. También estamos tratando de desarrollar como ciertas directrices para ver cómo está afectando o cómo se está dando el enganchamiento a través de redes sociales. Para el tema específico de grooming, creo que no tenemos nada, pero ¿me podrías repetir exactamente el tema? Sí, dice, ¿ustedes cómo manejan el tema de grooming en temas de cibercriminalidad? Me parece que esa área la estamos explorando y lo que se tiene hasta ahora es un desarrollo de una nota conceptual, pero está más enfocado el trabajo que estamos realizando a detectar como estas ofertas fraudulentas, las formas de enganchamiento, de trata de personas a través de redes sociales. Es lo que estamos haciendo más que como el ciberacoso, ¿no? Que también es un tema muy importante. Ah, ok. Bueno, vamos a ver si alguien tiene una última pregunta que realizar. Y si no, pues ya pasamos a despedirnos de todos ustedes. Bueno, pues para finalizar esta charla
el día de hoy, pues quiero volver a agradecer de nueva cuenta a la maestra Mónica Lara, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y agradecer a las personas que nos acompañaron en la página de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla y en las redes sociales, e invitarlos a seguirnos en las siguientes conferencias que se realizarán mediante este medio. Mónica, muchísimas gracias por tu charla tan amena y tan clara. Y bueno, agradecer a nombre de la Comisión la participación de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias a ustedes y un placer haber estado aquí compartiendo con ustedes. Espero no haberlos aburrido mucho. No, para nada. Muchas gracias, Mónica, y muchas gracias a nuestro auditorio. Hasta luego. Bueno, pues muchas gracias, Mónica.